en nuestro corazón
como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, ya tuvimos que haber dejado las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Quiere decir, hermanos, que ya toda esa sinergia que traíamos en el mundo de pecado, de maldad, de malas actitudes, de malos tratos, hermanos, ya tuvo que haber quedado atrás y ahora todo tiene que ser diferente. Amén. Hermanos, quiero contarles una experiencia hace algunos domingos, respecto a mi hija Merari. Ella es un poco tímida. Ya ha ido superando esa timidez, pero ella era una niña que le gustaba decir con permiso, buenos días, buenas tardes, esas formalidades. Hemos trabajado con ella, pero hemos ido avanzando. Hace unos domingos atrás llevé a una hermana allá en el ladito a su casa, la llevamos, la hermana se bajó de su auto y mi hija le dijo, hasta luego, hermana. Pero la hermana no escuchó y vi la cara de frustración de mi hija, o sea, no recibí respuesta, ¿verdad? Se quedó así como frustrada. Ay, no me escuchó la hermana. Pero le dije, dile más fuerte, y ya gritó más fuerte, hasta luego, hermana. Y ya la hermana volvió contenta y con una sonrisa, ¿verdad? Hasta luego, chiquita, niña hermosa, con halagos y todo. Respondió la hermana a la formalidad. Y pude ver, hermanos, en mi hija el cambio, ¿verdad? De la frustración a una satisfacción por haber sido escuchada y vi su sonrisa, hermanos, de felicidad. Y dije, ¿verdad que se siente bonito ser amable? Y me dice, sí, se siente bonito. Y no perdí, hermanos, la oportunidad para decirle a mi hija que así debemos ser siempre los cristianos, porque ese es nuestro mundo. Ser amables, hermanos, ser atentos, preocuparnos por los hermanos en Cristo y esto, hermanos, pero la verdad de las cosas es que la humanidad está perdiendo los buenos valores. Estamos perdiendo la amabilidad, la cortesía, la generosidad, hermanos, pero lo más triste es ver que también la iglesia de Cristo está perdiendo esos valores, hermanos, esas buenas actitudes. Y dicho de paso, hermanos, esas actitudes de buenos cristianos es una responsabilidad obligada para cada uno de nosotros, los que ya somos salvos por la fe en Cristo. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Hebreos 10, 23 y 24. Dice, hermanos, la palabra de Dios, mantengámonos, como hermanos, firme en qué? En la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Dice, hermanos, mantengámonos firmes en nuestra profesión. Hermanos, nuestra profesión, todos nosotros aquí somos profesionistas. ¿Y saben cuál es nuestra profesión? Ser cristianos. Esa es nuestra profesión, hermanos. Dice la palabra de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y dice la palabra de Dios, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos, hermanos, ¿a qué dice la palabra de Dios? Al amor y a las buenas obras. Hermanos, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, es nuestra profesión, es nuestro oficio saber ser buenos cristianos. Que se vea, hermanos, que hay una distinción en el trato entre nosotros, en cómo nos tratamos nosotros, hermanos, y cómo se trata el mundo. En la mañana, hermanos, estuvimos escuchando un mensaje de la palabra de Dios que dice que Dios nos ha puesto en medio de lobos rapaces y entendimos, hermanos, cómo debemos comportarnos respecto al mundo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo debemos comportarnos internamente como hermanos, como iglesia.
cristianos, somos hijos de Dios, y no tengo nada en contra de los jóvenes, nada en contra de los niños, pero creo, hermanos, que esa responsabilidad también cae en los padres, que no estamos enseñando, hermanos, a nuestros hijos a comportarse como cristianos, como hijos de Dios. Pero hay veces que nosotros, los adultos, tampoco nos sabemos comportar, hermanos, como cristianos. Estamos desatendiendo nuestra profesión, nuestra obligación como cristianos, nuestra profesión como hijos de Dios. Y lejos, hermanos, de obligarnos en esa parte, estamos haciendo lo contrario, ya que a veces hay burlas, hay críticas. Hermanos, no puedo creer que hay veces cristianos que se sienten satisfechos cuando a alguien le pasa algo mal. Qué bueno que le pasó, se lo merecía. Falsos testimonios. Si alguien, hermanos, comete un error, lo satanizamos y le decimos hasta de lo que se va a morir. Hermanos, estamos perdiendo este sentido de amabilidad, de cortesía, hermanos. Dicho de otra manera, aplica esta frase, hermanos: qué mal educados estamos siendo como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Porque a veces, hermanos, ni nos saludamos entre nosotros. Póngase a pensar, los domingos que venimos a la iglesia, a la casa de Dios, venimos, sí es cierto, para adorar a Dios, para edificarnos, hermanos, espiritualmente, pero también venimos, hermanos, para tener comunión como una iglesia, como hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Pero yo le aseguro que cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, ¿sí?, no conoce a todos, conoce a unos cuantos nada más. Y son a los mismos que siempre saluda a usted, los mismos. No ha tenido la apertura de conocer a otros hermanos en Cristo. Hay veces, hermanos, que vienen personas nuevas de visita y no las saludamos. ¿Dónde está la cortesía? ¿Dónde está nuestra profesión como cristianos, hermanos? Nos está costando trabajo, hermanos, interrelacionarnos y habitar como hermanos en Cristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, respecto a cómo debemos desenvolvernos en nuestro mundo. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, ahí donde estamos. Versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: para nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yermo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual consolaos, como dice, los unos a los otros, y edificaos, como dice, los unos a los otros, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y a que os amonestan, y que los tengáis, dice la palabra de Dios, en mucha estima por amor de su obra, tener paz unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes se quitó bueno siempre, los unos para con los otros para con todos. Amén. Hermanos, me llamó mucho la atención la frase esta: los unos para con los otros. Al menos ayer, hermanos, leyendo 44 veces solamente las epístolas, y en estas ocasiones, hermanos, se escribe esta frase: los unos para con nosotros, para indicar, hermanos, un beneficio hacia otro hermano en Cristo. Y en cada pasaje, hermanos, que se usa esta frase, queda bien claro que considerando nuestra forma de ser, hermanos, porque todos somos diferentes, somos distintos, debemos considerarnos unos a otros, hermanos. Aún así, a pesar de nuestras diferencias, debemos hallar, hermanos, la forma de vincularnos con los demás hermanos en Cristo.
Y hay veces, hermanos, que nos cuesta trabajo tener apertura hacia otros hermanos. Hay veces que nos cuesta trabajo tener apertura para entablar amistad o vincularnos con todos los hermanos. Y por eso, ¿saben qué? Por eso se crean grupitos. ¿Amén? Se crean grupitos. Existe el grupo de las guapas, de las verdaderas guapas, el grupito de las del cuartel, el grupito de los feos, el grupito de las feas, los de Lomas, los de El Atito, los de la Antigua, se crean grupos, hermanos, porque solamente tenemos afinidad con unos cuantos. Y eso no está mal, hermanos, está bien, pero esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Vean cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Hechos, hermanos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos 44 al 47. Vean, hermanos, que no solamente debemos tener afinidad solo con unos cuantos. La palabra de Dios enseña que debemos, hermanos, ser una iglesia de unos con otros. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 44 al 47. Dice la palabra de Dios: y todos los que creían estaban juntos y tenían, hermanos, dice, y todos los que creían. Amén. ¿Cuántos dice? No dice otros cuantos, no dice unos por aquí, no dice otros por allá, dice todos. Los que creían estaban como, hermanos, juntos. Amén. No dice, no, el grupito de las vamos a cambiarle, de las feas, se fue por acá, las del cuartel. El cuartel era un grupito de una novela que se llama Betty la Fea. Eran puras feitas, por eso les decían, las guapas le decían a las feas, las del cuartel. Y hacemos grupitos, pero no, hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Dice que debemos de ser todos, y todos los que creían estaban juntos y tenían, ¿cuáles cosas, hermanos? Todas las cosas comunes. Amén. Aquí no importaba, hermanos, si alguien tenía más dinero que alguien, no importaba, hermanos, el aspecto físico, no importaba el grado de estudios, hermanos, no importaba nada. Dice que todos los que creían, hermanos, estaban juntos y que todas las cosas, hermanos, les eran comunes. Ellos no tenían esa capacidad, hermanos, o más bien ese prejuicio de ver errores en otras personas, de ver, es que no me cae bien. Ellos solamente sabían que habían sido salvos y que esa persona también había sido salvo y que era su hermano o su hermana y que tenían que tener hermanos que tenían que empatizar. Versículo 45: y vendían las posesiones y las haciendas. ¿Y qué hacían, hermanos? ¿Ya se fueron? ¿O les asusta la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: y vendían las posesiones y las haciendas. ¿Y qué hacían? Repartíanlas a todos, como a cada uno había menester, y perseverando, como, hermanos, dice la palabra de Dios, unánimes. Dice que perseveraban. No dice, no, ahorita sí, al rato no. Dice que perseveraban juntos, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. No empezaban, oye, que fíjate que José María, que no, ¿verdad? Dice que comían juntos con alegría. Ya me perdí. Y con sencillez de corazón, 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Esto es importante, hermanos. Dice que eran bien vistos por todo, ¿qué?
qué bonita iglesia, cómo se aman, cómo están juntos, cómo se apoyan, cómo se ayudan. Dice que teniendo gracia con todo el pueblo. Pero ¿qué dicen, hermanos, de nuestra iglesia? No, en esa iglesia ni me acerco. Dice que esta iglesia, hermanos, tenían gracia con todo el pueblo y el Señor los bendecía, hermanos. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Podemos hallar, hermanos, gran bendición si somos una iglesia como Dios manda. Amén. No había complejos, hermanos, no había prejuicios de ningún tipo. En nuestro texto, hermanos, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, donde estamos tomando nuestro texto, el apóstol Pablo nos da un instructivo de cómo debemos, hermanos, interactuar y hablar y habitar como hermanos en Cristo, como cristianos, hermanos, que formamos la iglesia del Señor. Ya no somos, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Hermanos, estamos tan así a veces porque estamos, hermanos, interactuando, estamos participando, hermanos, en las cosas y en las actividades de este mundo. Nos contaminamos, hermanos, de todas esas cosas en las cuales participamos allá en el mundo. Llegamos a la iglesia y dentro de la iglesia, hermanos, queremos practicar las cosas que hacemos en el mundo y así no debe de ser. Dice el canto, este mundo no es nuestro, aquí vivimos, pero nos iremos, nuestro mundo es celestial. Amén. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, 8 al 10, dice la palabra de Dios, mas nosotros, nuestro mundo, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de toda de fe y de caridad, y la esperanza de salud por tierno, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, ¿qué dice, hermanos? Vivamos quiere decir habitemos, ¿sí? Juntamente con Él. Vivamos, habitemos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro mundo, escuche bien, nuestro mundo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mundo de la iglesia, el ambiente, hermanos, de la iglesia debe girar únicamente en torno a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro mundo, hermanos, debe girar así. Nosotros, hermanos, los salvos por la fe en Cristo, hermanos, ya debemos ser diferentes a las personas de este mundo. Ya nuestro ADN, hermanos, ya cambió, porque dice la palabra de Dios que desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora, hermanos, es el Espíritu Santo quien debe guiar, hermanos, cada actitud que nosotros representemos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Así que, hermanos, todo gira, hermanos, alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Ya debemos ser diferentes, ya tenemos que haber cambiado, hermanos. En nuestras venas ya no debe correr la misma sangre que corre por las venas de este mundo, hermanos, porque ya hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, y nuestro mundo debe girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro mundo ya no es como el mundo de allá afuera. El mundo de la gente de allá afuera, hermanos, gira alrededor del pecado, de la maldad y de tantas cosas, hermanos. En nosotros ya no es así. Nuestro mundo, hermanos, es espiritual. Ya les dije, Efesios 1:8, y desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios también, hermanos, dice que no os entreguéis de vino, de lo cual hay disolución, antes que, hermanos, sed llenos del Espíritu. Amén. Gálatas dice, digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
dice la palabra de Dios, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacen. Dentro de nuestro mundo, hermanos, hay reglas básicas y generales, reglas, hermanos, que aplican para toda la iglesia. Dice, consolándonos, alentándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Consolados, alentados, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? Hemos estado en situaciones, en circunstancias, en carencias, en necesidades económicas, y a veces vemos a los hermanos que están sufriendo, que la están pasando mal, y no tenemos la capacidad de acercarnos para darle una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una ayuda tal vez económica, hermanos. No tenemos esa capacidad. Dice la palabra de Dios que es una obligación del mundo cristiano, dice, consolarnos y edificarnos unos a otros. Al contrario, hermanos, hay veces que vemos al hermano que la está pasando mal y más lo pateamos, más lo criticamos, más nos burlamos. Y no debe de ser así, hermanos. Amén. Edificándonos los unos a los otros, apoyándonos. Nos dice que no nos dice destruyanse, dice edifíquense. Hermanos, la verdad de las cosas es que todos nosotros no estamos en una pieza. Hay cosas que nos destruyen en la familia, en el trabajo, en la escuela, a veces la familia, padecemos circunstancias, carencias, nos estamos derribando en pedazos a veces, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que debemos edificarnos. Amén. Construir. A ver, Chepa, se te cayó un brazo, te lo pongo. Hermano Montaño, se le está cayendo el pelo. Ay, así que no podemos hacer nada, ¿verdad? Debemos edificarnos, ayudarnos, apoyarnos, hermanos. Hermanos, tenemos muchos ataques externos. Dice la palabra de Dios que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. En la mañana escuchamos que estamos como ovejas en medio de lobos. Ya tenemos un montón, hermanos, de ataques externos que nos quieren destruir, como para que todavía entre nosotros, hermanos, nos destruyamos más. Dice la palabra de Dios, consuélense entre ustedes. Nadie de afuera va a venir a consolar, que eso nos corresponde a nosotros, nos corresponde ayudarnos entre nosotros mismos. Veamos lo que dice Judas, capítulo 1, y el único que hay, versículo 20. Judas, para los que no saben, Judas está antes de Apocalipsis. Versículo 20, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Estamos que debemos de edificarnos en nuestro mundo, hermanos. Dentro de nuestro mundo hay reglas básicas y generales, y esto aplica para todos. Estamos en que debemos consolarnos, edificarnos. Judas, versículo 20, más vosotros, oh amados, que dice, hermanos, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu. Debemos edificarnos. Y hermanos, hermanas, hay veces que la forma de destruirnos, y la más común de destruirnos, de hacernos daño, es cuando hablamos mal de alguien más. Así es como con la lengua, hermano. No podemos hacer otra cosa grande para destruir a un hermano, una hermana en Cristo, que hablar de él o de ella. Y con la misma lengua, hermanos, podemos edificar, alentar al hermano. Vean lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios
va a ser, que sea buena. Amén. Y que sea buena, ¿para qué, hermanos? Para edificación, no para destrucción. Consolándonos y edificándonos unos a otros. Ninguna palabra torpe salga de tu boca. Si vas a abrir la boca, que sea para bien, para que edifiques. Y dice para que dé gracia, para que el que te escucha se deleite con lo que tú vas a decir. Pregúntate, cada vez que yo he abierto la boca, ¿ha sido para bien o ha sido para mal? Para destruir o destruir, para edificar o destruir, consolarnos unos a los otros, edificándonos unos a otros. A eso, hermanos, hemos sido llamados, a esa profesión de ser cristianos, de ser verdaderos hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, aparte de lo que ya hemos visto, que nuestro mundo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro mundo hay reglas, hermanos, básicas, generales, que aplican para todos. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y os rogamos, hermanos, pongan mucha atención, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y nos presiden o nos representan en el Señor y los amonestan, y que los tengáis como hermanos. ¿Cómo? Creo que hoy llegué solo. Y que los tengamos como en mucha estima. Amén. Y que los tengamos en mucha estima por amor de su obra, tener paz los unos con los otros. Amén. En nuestro mundo, hermanos, hay quienes nos representan. Amén. Hay líderes y obreros, hermanos, que están dispuestos a dar sus vidas, a dar su tiempo, a dar sus fuerzas para la honra y gloria de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que a esas personas, dice, les rogamos, Pablo aquí ruega y dice que a ellos los reconozcamos. Amén. ¿Y sabe por qué debemos reconocer a esos que sirven y trabajan en la obra de Dios? ¿Saben por qué? Porque ellos han decidido eso y nosotros estamos sentados nada más, sin hacer nada, solamente criticando. Dice que debemos reconocer esa gran capacidad que tú no tienes. Pero hay veces que tenemos envidia porque nosotros no hacemos nada. Entonces, para no sentirnos tan mal de que no hacemos nada, lo que hacemos es hablar y criticar. Pero dice la palabra de Dios que dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre nosotros y presiden en el Señor, y que les tengáis en mucha estima por amor de su obra. Dice que hay hermanos que están dispuestos a ministrar dentro de la obra de Dios, trabajan, dan un servicio porque aman el trabajo dentro de nuestro mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios que debemos reconocerlos y tenerlos en mucha estima. Amén. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que trabajan aquí en la iglesia, porque ayudan al pastor, que es mi papá, ¿verdad? Que lo ayudan y que están trabajando para la obra de Dios. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que ni los reconocemos y no los tenemos en mucha estima, sino al contrario, los criticamos, hablamos mal, nos burlamos y a veces, hermanos, subestimamos
estimamos sus vidas. Cuando sus vidas ante los ojos de Dios son mucho más preciosas que las que no hacen nada. Amén. Ellos están dispuestos, hermanos, a dar sus vidas dentro de nuestro mundo. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos reconocerlos y que debemos tenerlos en alta, en mucha estima, porque dice que ellos aman la obra de Dios. Amén. Así que, hermanos, si usted ha pecado en eso, arregle cuentas con Dios. Vaya con los hermanos, el hermano, la hermana, denle un abrazo y dígale: estoy contigo, tienes todo mi apoyo. Porque eso es lo que Dios manda que hagamos. ¿Amén? Dice Gálatas 6:10, vamos a ver rápidamente lo que dice. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, yo creo que sí tenemos tiempo, amén. Si nos ocupamos un poquito del Facebook, de WhatsApp y de todas esas cosas, sacamos más tiempo. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, dice, hagamos bien a todos, pero dice específicamente, mayormente a los domésticos de la fe, a la familia, ya decía otras traducciones, a los domésticos de la fe. Amén. Debemos de tener, hermanos, a los que trabajan dentro de nuestro mundo con gran reconocimiento, en gran estilo. Gálatas, que diga 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Aquí no hay de eso, gloria a Dios. Que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes teniendo bueno, siempre los unos para con nosotros y para con todos. En nuestro mundo, hermanos, hay que afrontar problemas. Amén. No vamos a estar en un lecho de flores, y tampoco les estoy diciendo que dentro de nuestro mundo vamos a vivir en un mundo rosa. Amén. Dentro de la iglesia, hermanos, va a haber problemas, va a haber circunstancias, va a haber situaciones que no son óptimas para el cuerpo de Cristo, pero dice la palabra de Dios que de entre nosotros mismos debemos corregir, hermanos, y tomar acciones de corrección para que todo marche bien. Amén. Y dice cuáles son esos aspectos, solamente los vamos a leer, no vamos a explicar tanto porque no lo necesita. Dice 14: y también nos rogamos, hermanos, que a los que andan desordenadamente, que amonesten a los que andan desordenadamente, que consuelen a los de poco ánimo. Hay veces que hay hermanos que necesitan, que están desanimados, necesitan una palabra de aliento. Que soportéis a los flacos. Lo bueno que dice que soportemos a los flacos, imagínense que dijeran que soportamos a los gorditos. ¿Ok? Que soportemos a los flacos, a los que no están tan fuertes, hermanos, en la fe. Que seáis sufridos. Fíjense, que suframos, dice otra parte, sufrir con los que sufren. Amén. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Debemos estar vigilando, hermanos, supervisando que nadie se pase de la raya con otro hermano. Amén. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes siguiendo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Amén. Hermanos, ya casi estamos para terminar. En nuestro mundo hay un mandamiento que no debemos olvidar. Y ese mandamiento está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Vean lo que dice la palabra de Dios. Juan 13, 34 y 35.
¿Están aquí, hermanos, todavía? Dice la palabra de Dios, en nuestro mundo hay un mandamiento que no debemos olvidar. Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? En esto, fíjense, hermanos, cuál es la importancia de todo esto que hemos estado hablando, hermanos, porque dice el versículo 35, si hacen esto, en esto conocerán todos. Amén. Esta es la parte, hermanos, principal, el cumplimiento de este mandamiento, es la parte, hermanos, principal que nos va a definir, nos va a caracterizar, a diferencia de este mundo, que nos va a caracterizar como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. En esto dice, conocerán todos que son mis discípulos, que somos los verdaderos cristianos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Amén? En nuestro mundo hay un mandamiento, hermanos, que no debemos olvidar, y que ese mandamiento, hermanos, lo debemos tener siempre presente cuando miremos a nuestro alrededor y veamos a un hermano en Cristo. Ya que niña y hermana en Cristo la debo de amar. Me saluda fuerte, me dobla la mano cuando me saluda y me truena, pero la tengo que amar. Amén. Y así, hermanos, sí, de hecho yo observo. Hay veces que, fíjense, saludamos, vamos caminando, hola, Dios bendiga. O sea, le estamos saludando al hermano, pero estamos volteando a otro lado y estamos hablando hacia otro lado. Eso no es educación. Cuando saludas a alguien, salúdalo, míralo a los ojos. Amén. Dile cómo estás. Dios te bendiga. Sí. Somos cristianos. Amén. Para concluir, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2 y ahí terminamos. Ya lo escuché que dijeron amén a algunos que quieren que terminara, ¿verdad? Está bien. Ya vi quiénes son. Filipenses 2, hermanos, del 1 al 5. ¿Están ahí? Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? Nuestro mundo, hermanos, gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Nunca olviden eso. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, nuestro mundo es espiritual. ¿Sí se acuerdan? Si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, dice que cumplir mi gozo. Completen esto es lo que nos va a llenar. Que sintáis lo mismo, eso quiere decir empatiza con los demás. Empatizar es ponte en el zapato de los demás. Debes de sentir lo que él siente. Si está gozoso, debes alegrarte con él. Si está triste, debes estar triste como él. Cumplir mi gozo, que sentáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Pero hay veces nosotros que nos creemos la mamá de Tarzán. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está explicando aquí Filipenses, hermanos, es que debe haber empatía entre todos, no nada más unos con otros. Amén. Los unos a los otros. No dice unos cuantos o unos cuantos. Ese, hermanos, es nuestro mundo. Ahora, hermanos, pregúntese, ¿cómo estoy habitando yo en mi mundo? Porque ya
Ya no pertenecemos al mundo de allá afuera, hermanos. Y algunos de nosotros, hermanos, encajamos perfectamente bien en el mundo que no es nuestro, pero no estamos encajando bien en el mundo al cual sí pertenecemos. Si algo está mal en nuestras vidas, hermanos, y si estamos cayendo en infracciones, debemos corregir, hermanos, lo que está mal y ponernos a cuentas con Dios para habitar